El día que mi suegra proyectó las fotos de mi supuesta infidelidad en la pared principal de mi baby shower, frente a 300 invitados y 3 millones de personas en su transmisión en vivo, yo no lloré. Me quedé sentada en mi silla de terciopelo rosa, acariciando mi vientre de 7 meses, mientras mi esposo, Rodrigo, destrozaba la cuna de caoba que él mismo había ensamblado la noche anterior. Usaba un bate de béisbol. La madera crujía y se astillaba, volando por el salón como metralla. Su amante, que casualmente era mi propia hermana, Valeria, lloraba lágrimas falsas en una esquina, tapándose la boca con manos temblorosas. Pensaron que me habían destruido. Pensaron que la humillación pública, los gritos de ramera de los invitados y el lente de las cámaras grabando mi supuesta ruina me quebrarían para siempre. Lo que no sabían era que el bebé en mi vientre no era de él, y que el verdadero padre acababa de comprar el 80% de las acciones de su empresa. Pero para comprender cómo terminé sentada en esa silla rodeada de serpientes y sonriendo mientras mi mundo simulaba incendiarse, debemos retroceder 3 meses. Al día en que descubrí por qué Rodrigo realmente se había unido a mí en matrimonio. Siempre fui la hermana olvidada. Valeria era la reina de la belleza, la niña mimada, la favorita de mis progenitores. Yo era la alumna dedicada, la que trabajaba 2 turnos para costear sus estudios. Cuando Rodrigo Montenegro, el joven y deslumbrante heredero del Imperio Tecnológico Montenegro, se interesó en mí, creí que vivía un relato de fantasía. Él era seductor, cariñoso, ideal. Nos unimos en matrimonio en menos de 6 meses. Pero los relatos de fantasía no existen y los príncipes suelen ser bestias con elegantes atuendos. Una noche desperté de madrugada con una sed intensa. Fui a la cocina por agua y pasé junto al estudio de Rodrigo. La puerta estaba entreabierta. Escuché su voz baja y venenosa hablando por teléfono. Ya te lo advertí, madre. El esquema continúa. Sus exámenes de sangre son impecables. El doctor verificó que es el útero perfecto. En cuanto nazca el crío, activamos la fase 2. La declaramos psicológicamente inestable. Inventamos la traición. Me quedo con la custodia absoluta y la internamos en el sanatorio de San Marcos. Valeria y yo educaremos al niño como nuestro. Valeria es infértil. Mamá, no tenemos alternativa para acceder al fondo fiduciario del abuelo. Catalina es solamente una incubadora. Una tonta incubadora que ni siquiera sabe que está gestando para nosotros. El vaso de agua se deslizó de mis manos. Apenas conseguí sujetarlo antes de que impactara contra el piso. Mi corazón se paralizó. Mi respiración se heló. Mi esposo, mi suegra, mi hermana. Todos participaban en esto. Me había estado suministrando suplementos prenatales desde el día de nuestra boda. Habían manipulado mi existencia completa. No me quería, nunca me quiso. Solo necesitaba un sucesor para obtener miles de millones. Y su verdadera amante, mi hermana, no podía proporcionárselo. Esa noche no derramé lágrimas. El sufrimiento fue tan enorme, tan áspero y lacerante, que traspasó la línea de la pena y se transformó en algo más tenebroso. Se convirtió en hielo. Se convirtió en toxina. Si deseaban jugar a ser dioses con mi existencia, yo me transformaría en el mismísimo demonio. Pero estaba sola. No tenía recursos propios. Rodrigo dominaba mis finanzas. No tenía parientes en quienes confiar y estaba encinta. Necesitaba fuerza. Necesitaba a alguien más poderoso, más implacable y más mortal que la familia Montenegro. Necesitaba a Alaric. Alaric Montenegro era el hermano mayor de Rodrigo, el primogénito, el espectro. Hace 10 años ocurrió un accidente automovilístico. El padre de Rodrigo falleció. Alaric sobrevivió, pero quedó marcado, supuestamente deformado y psicológicamente inestable. Fue expulsado de la familia, despojado de su legado y eliminado de las imágenes. La familia murmuraba que se había convertido en el líder de un grupo delictivo en las sombras de Europa. Lo denominaban el rey de las tinieblas. Rodrigo le temía profundamente. Su madre palidecía con solo oír su nombre. Sabía dónde residía, una fortaleza en las montañas, en las afueras de la ciudad. La noche siguiente, después de que Rodrigo partiera a un viaje de negocios que yo sabía era una escapada a París con mi hermana, tomé las llaves de uno de los vehículos de la colección de Rodrigo y conduje bajo una tormenta intensa hacia la montaña.
Los guardias armados me rodearon antes de que siquiera tocara el timbre. Díganle a Alaric que la esposa de su hermano está aquí y que le traigo en bandeja de plata la cabeza de Rodrigo. Me permitieron entrar. El interior de la mansión era sombrío, gélido, dominado por mármol negro y obras de arte siniestras. En el centro del salón, sentado en un sillón de cuero frente a una chimenea enorme, estaba él, Alaric Montenegro. No estaba deformado. La cicatriz que atravesaba su ojo izquierdo y descendía por su mandíbula no lo hacía repulsivo, lo hacía peligrosamente atractivo. Sus ojos eran de un azul helado, carentes de cualquier calidez humana. Emanaba una autoridad tan abrumadora que casi me sofocaba. Tienes 3 minutos para persuadirme de no permitir que mis perros te devoren, cuñadita. Su voz era un trueno grave y ronco. Me mantuve firme. No temblé. Rodrigo planea arrebatarme a mi hijo y confinarme en un manicomio para quedarse con la fortuna de tu padre junto a mi hermana. Sé que detestas a tu familia, Alaric. Sé que te arrebataron lo que te correspondía. Alaric bebió un sorbo de su vaso de whisky sin apartar sus ojos de los míos. ¿Y qué deseas de mí? Protección, recursos. Eres tan miserable como el resto de ellos. No. Avancé un paso acortando la distancia. Quiero aniquilarlos a todos. Quiero despojarlos de todo lo que aprecian, pieza por pieza. Quiero que Rodrigo suplique por la muerte. Pero necesito fondos. Necesito tu poder. Una sonrisa lenta y feroz se formó en sus labios. Se levantó. Era gigantesco. Me superaba más de una cabeza en altura. Caminó hacia mí cojeando ligeramente, el único vestigio real del accidente, y se detuvo a centímetros de mi rostro. El aroma a sándalo y riesgo me envolvió. Si ingresas en mi universo, Catalina, no hay escapatoria. No soy un héroe de armadura reluciente. Soy la bestia de la que te advirtieron. Si te ayudo a incinerar el imperio de mi hermano, tú me pertenecerás en cuerpo, espíritu y revancha. ¿Comprendes el acuerdo? Lo miré a los ojos. El abismo me devolvió la mirada. Hazme tuya, bestia, pero concédeme mi revancha. Esa noche no regresé a casa. Esa noche el verdadero pacto se selló en las sábanas de seda negra de Alaric Montenegro. Fue salvaje, fue dominante, fue el bautismo de mi nueva existencia. Durante los siguientes 3 meses volví a la residencia de Rodrigo. Fingí ser la esposa sumisa e ignorante. Tomé sus repugnantes suplementos, que en secreto escupía en el retrete. Sonreí a mi hermana cuando venía a visitarnos con su rostro de hipócrita. Abracé a mi suegra, doña Leonor, mientras planeaba su perdición. Y cada vez que Rodrigo viajaba por negocios, yo estaba en la cama de Alaric planeando el derrumbe del Imperio Montenegro y permitiéndome consumir por un hombre que me devoraba con una pasión aterradora. Y entonces ocurrió. En mi 6º mes de gestación comencé a sangrar, un leve susto. Fui al médico de Alaric, no al de Rodrigo. El diagnóstico me dejó sin aliento. El embarazo que Rodrigo había planeado meticulosamente no había resultado. Las fechas no coincidían. El bebé en mi vientre no tenía la genética débil de Rodrigo. Felicidades, señorita Catalina, dijo el médico mirando a Alaric, que estaba de pie en la esquina de la habitación con los brazos cruzados. Son gemelos y están perfectamente sanos. Miré a Alaric. Su rostro impasible se quebró por un milisegundo. Una luz feroz e indomable brilló en sus ojos. Eran suyos. Mis bebés eran de Alaric. Ese día el plan cambió. Rodrigo no solo intentaría robar a mi hijo, intentaría robar a los herederos del Rey de las Tinieblas. Alaric no dijo una palabra en todo el camino de regreso, pero la temperatura en el coche era letal. Cuando llegamos, me acorraló contra la pared del ascensor. Nadie toca lo mío, gruñó besándome con una desesperación salvaje. Los mataré a todos hoy. No lo detengas, Jade. La muerte es demasiado rápida. Quiero que vivan para ver cómo se desmorona todo. Confía en mí. Y así llegamos al Baby Shower, el clímax de la fase 1, el gran plan de Rodrigo. Había contratado a un actor, había falsificado fotos con Photoshop y había sobornado a un médico falso para crear un historial de infidelidad. Su madre organizó el evento del año, con transmisión en vivo para todas las revistas de sociedad.
Quería la destrucción pública de la zorra que había engañado al príncipe de la ciudad. El salón principal de la mansión estaba decorado con rosas blancas y globos dorados. Rodrigo tomó el micrófono. Amigos, familia, hoy íbamos a celebrar la vida, pero en lugar de eso debo exponer una traición que me ha destrozado el alma. La pantalla detrás de él se encendió. Mostraba fotos mías editadas magistralmente, entrando a hoteles de mala muerte con hombres sin rostro. Mostraba transferencias bancarias falsas. El salón quedó en un silencio sepulcral, luego los murmullos, luego los gritos. Es una cualquiera. Dios mío, pobre Rodrigo. Mi suegra, doña Leonor, se acercó a mí con el rostro contorsionado por la furia y una actuación digna de un Oscar, y me abofeteó tan fuerte que mi rostro giró. Basura, te sacamos de la calle y así nos pagas. Embarazada de un bastardo. Mi hermana Valeria corrió hacia Rodrigo abrazándolo. Oh, cuñado, lo siento tanto. Yo intenté decírtelo. La vi coqueteando con el jardinero, pero no querías creerme porque la amabas demasiado. La cámara de la transmisión en vivo hizo un primer plano a mi rostro. Esperaban lágrimas, esperaban súplicas, esperaban que me arrastrara por el suelo. Lentamente levanté la mirada y sonreí. Fue una sonrisa tan fría, tan desquiciada y calmada, que la mano de doña Leonor quedó congelada en el aire para darme un segundo golpe. ¿Terminaste tu monólogo, Rodrigo?, pregunté, mi voz cortando el caos de la sala como un bisturí. Rodrigo parpadeó, desconcertado por mi falta de pánico. «Fuera de mi casa», rugió apuntando a la puerta. «Mis abogados te entregarán los papeles del divorcio mañana y pelearé por la custodia de ese niño para salvarlo de una madre como tú». Me levanté con gracia, alisando la falda de mi vestido de maternidad de seda roja. «No te preocupes, Rodrigo. No tendrás que pelear por nada. Quédate con la cuna rota y quédate con Valeria. Ustedes dos hacen una pareja perfecta, un estéril y una oportunista». El rostro de Rodrigo perdió todo su color. El salón jadeó al unísono. Valeria dio un paso atrás como si la hubiera quemado. «¿Qué dijiste, perra?», siseó Valeria perdiendo su fachada de niña buena. «Dije que sé todo. Sé de tu problema de fertilidad, hermanita. Y sé de tu plan para encerrarme en San Marcos. Rodrigo, felicidades por la actuación. Fue mediocre, pero entretenida». Rodrigo agarró mi brazo, apretando con fuerza letal. «Cállate. Cállate ahora mismo y lárgate antes de que te tire por las escaleras. Estás loca. Mírenla. Invitados. El estrés de ser descubierta la ha vuelto loca». Me solté de su agarre con un tirón violento. «La única razón por la que te dejo con vida hoy, Rodrigo, es porque tu verdadero castigo acaba de empezar». Caminé hacia la salida principal, abriendo las enormes puertas dobles. Afuera, una tormenta azotaba la ciudad. Los truenos sacudían los cristales. «Vete a pudrirte en la calle», gritó doña Leonor a mis espaldas. «Nadie te dará un centavo. Me encargaré de que ninguna empresa te contrate. Morirás de hambre en una cuneta». Bajé los escalones de mármol bajo la lluvia torrencial. El agua empapó mi vestido al instante, pegándose a mi piel. El frío era punzante. Pero entonces el sonido de motores pesados ahogó la tormenta. No uno, no dos. 12 vehículos negros blindados rodearon la entrada de la mansión de los Montenegro en una formación táctica. Los invitados que se habían asomado por las ventanas para ver mi patética salida se congelaron. Rodrigo salió al pórtico frunciendo el ceño confundido. Las puertas de los vehículos se abrieron al unísono. 40 hombres trajeados y armados salieron bajo la lluvia. Y del vehículo central, un Rolls-Royce Phantom completamente negro, emergió él. Alaric sostenía un paraguas negro con mango de plata. Llevaba un abrigo de lana oscura que ondeaba con el viento. Su presencia era como un eclipse solar, oscura, absoluta, aterradora. Avanzó hacia mí con pasos lentos y deliberados, ignorando por completo a la multitud que ahora temblaba de pánico en la entrada. Rodrigo dio un paso atrás chocando contra una de las columnas de mármol. El terror absoluto deformó sus facciones. «Ah, Alaric», tartamudeó Rodrigo, pareciendo un niño asustado. «¿Qué haces aquí? Tú fuiste desterrado». Alaric no le prestó atención.
Llegó hasta mí cubriéndome con el paraguas. Su mano grande y cálida acarició mi mejilla empapada por la lluvia. Sus ojos azules me escanearon de arriba a abajo, asegurándose de que estaba a salvo. «Llegas tarde», le susurré fingiendo un puchero. «Tuve que cerrar un negocio», respondió él, su voz ronca vibrando en mi pecho. Se quitó el abrigo y me envolvió en él. El calor de su cuerpo se transfirió al mío. Luego Alaric se giró lentamente para mirar a su hermano menor. El silencio que siguió fue tan denso que casi podías cortarlo con un cuchillo. «Rodrigo». La voz de Alaric no era un grito, era un susurro letal que atravesó la tormenta. «Acabas de gritarle a mi mujer y acabas de amenazar a mis hijos». La palabra hijos hizo eco. Las rodillas de Rodrigo literalmente cedieron. Se agarró de la barandilla de piedra para no caer al suelo. Doña Leonor soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la cabeza, a punto de desmayarse. Valeria retrocedía hacia el interior de la casa, temblando como una hoja. Tus hijos», murmuró Rodrigo, la realidad destrozando su pequeño cerebro. «No, no es posible. Ella es mía. El bebé era tu plan». «Se acabó», dije apoyándome en el pecho de Alaric. «Ah, por cierto, Rodrigo, Alaric no solo vino a recogerme. Vino a avisarte que su conglomerado acaba de ejecutar la cláusula de deuda de tu empresa. Montenegrotech ya no te pertenece. La junta directiva te ha destituido hace 10 minutos». Rodrigo comenzó a hiperventilar. «No, mentira, mamá. Diles que es mentira». Alaric levantó una mano y uno de sus hombres avanzó arrojando un maletín de cuero a los pies de Rodrigo. El maletín se abrió derramando documentos legales, notificaciones de ejecución hipotecaria y demandas por fraude fiscal. «Te lo he quitado todo, hermanito», dijo Alaric con una calma espeluznante. «Tus cuentas están congeladas. Esta casa le pertenece al banco y el banco me pertenece a mí. Tienes exactamente 12 horas para desalojar mi propiedad antes de que ordene a mis hombres que te saquen a patadas». Alaric pasó un brazo protector alrededor de mis hombros, guiándome hacia el Rolls Royce. Antes de subir, me giré una última vez. Rodrigo estaba de rodillas en el charco del pórtico, recogiendo los papeles frenéticamente, llorando a mares. Doña Leonor estaba en el suelo gritando insultos al cielo. Y Valeria, la dulce Valeria, intentaba escabullirse por la puerta trasera. «¡Ah, Valeria!», grité. Ella se congeló. «Rodrigo no tiene ni un centavo. Buena suerte amándolo en la pobreza». Subí al coche. La puerta se cerró. El silencio del interior insonorizado fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Alaric me jaló hacia su regazo, enterrando su rostro en mi cuello, inhalando mi aroma. «Estuviste magnífica, mi reina», murmuró contra mi piel, sus besos ardientes borrando el frío de la lluvia. «Pero la fase 2 apenas comienza». Y tenía razón. Eso fue solo el prólogo. Pasaron 5 años. 5 años en los que el mundo cambió de eje. Me convertí en la esposa de Alaric Montenegro, la sombra detrás del rey. Mis gemelos, Ares y Lira, crecieron en un palacio de mármol, rodeados de amor, poder y guardias de seguridad. Alaric me entrenó. Me enseñó a leer balances financieros, a manipular mercados, a detectar las debilidades de los hombres en una sala de juntas. Me transformé de la niña buena que trabajaba 2 turnos en la depredadora más temida de la élite empresarial. Me llamaban la viuda negra porque toda empresa que yo tocaba terminaba devorada. Y durante esos 5 años dejamos que Rodrigo y Valeria se asfixiaran lentamente en el infierno de la pobreza. Vivir sin dinero destrozó su tóxico romance en menos de 3 meses. Valeria intentó abandonar a Rodrigo cuando se dio cuenta de que él trabajaba de lavaplatos en un restaurante de mala muerte, pero yo me había asegurado de que ninguna familia rica la aceptara. Había filtrado sus historiales de engaños a todos los círculos sociales. Nadie la quería. Estaba atrapada con un hombre que la odiaba por no ser yo. Doña Leonor intentó volver a la alta sociedad usando sus joyas viejas, pero se topó con un muro de cristal. Yo controlaba los clubes, yo controlaba las invitaciones. Terminó viviendo en un apartamento húmedo en los suburbios, tosiendo sangre y maldiciendo mi nombre todos los días. Pero dejarlo sufrir en silencio no era suficiente. Un monstruo no se satisface con el hambre,
se satisface con el consumo total. Llegó el momento del acto final. Rodrigo había logrado milagrosamente montar una pequeña startup tecnológica. Había pedido préstamos a usureros peligrosos que secretamente trabajaban para Alaric. Estaba desesperado. Necesitaba un capital considerable o los usureros le romperían las piernas a él y a su adorada madre. Organizamos una gala benéfica masiva. Anunciamos que el Grupo Sombra, nuestra corporación, buscaría una startup para invertir millones de dólares. Rodrigo mordió el anzuelo como la rata hambrienta que era. La gala se celebraba en el salón de cristal del hotel más lujoso de la ciudad. El código de vestimenta era etiqueta rigurosa. Rodrigo y Valeria tuvieron que alquilar sus trajes. Cuando los vi entrar por las cámaras de seguridad desde mi suite, casi me reía a carcajadas. Valeria llevaba un vestido que claramente era de 3 temporadas atrás y Rodrigo parecía demacrado, con el cabello ralo y ojeras profundas. Discutían entre ellos mientras caminaban, lanzándose miradas de puro odio. Alaric, que estaba detrás de mí abrochando un collar de diamantes negros alrededor de mi cuello, me hizo estremecer con su toque. «¿Lista para jugar con la comida, mi amor?», susurró besando la curva de mi hombro. «Lista para pisarla», respondí. Bajamos por la escalera principal. La música cesó de inmediato. Todos los ojos en la sala giraron hacia nosotros. La ciudad entera sabía quiénes éramos. Alaric, el dios intocable, y yo, su reina de hielo. Llevaba un vestido rojo carmesí con una abertura hasta el muslo diseñado a medida. Caminaba con la confianza de alguien que es dueña del edificio, de la gente en él y del aire que respiraban. Rodrigo y Valeria estaban cerca del buffet de canapés. Al ver la conmoción se giraron. El vaso de champán de Rodrigo se estrelló contra el suelo. Valeria palideció tanto que parecía un cadáver. Caminamos directamente hacia ellos. La multitud se partió como el mar rojo, dándonos espacio, sedienta del drama que estaba a punto de desatarse. Me detuve a 1 metro de ellos. Alaric se mantuvo a mi lado, una montaña de amenaza silenciosa. «Vaya, vaya», arrullé mirando la ropa alquilada de Rodrigo. Pensé que el código de vestimenta era estricto, pero veo que dejaron entrar a la servidumbre. Rodrigo apretó los puños. Su orgullo herido burbujeaba, pero el miedo en sus ojos era mayor. «Catalina», murmuró su voz temblando. «Mírate. Estás viva, rica, intocable». «Sí, Rodrigo. Todo lo que tú nunca volverás a ser». Valeria, incapaz de soportar su propia inferioridad, dio un paso adelante intentando inyectar veneno en su voz chillona. «Solo eres la cualquiera de un mafioso. Todo esto es de él, no tuyo. Sigues siendo la misma basura que intentó robarle el marido a su hermana». Antes de que Alaric pudiera levantar una mano para arrancarle la cabeza, levanté la mía deteniéndolo. Sonreí dulcemente. «Valeria, querida hermanita, qué curioso que hables de robar. Especialmente cuando tienes una deuda de $300,000 en tarjetas de crédito a nombre de Rodrigo, que él ni siquiera conoce». Rodrigo giró la cabeza hacia Valeria tan rápido que casi se rompió el cuello. «¿Qué? ¿De qué está hablando, Valeria?» «Es mentira. Está intentando destruirnos de nuevo. Rodrigo, no la escuches». Valeria retrocedió sudando frío. Chasqueé los dedos. Mi asistente Silvio dio un paso adelante desde las sombras y le entregó a Rodrigo una carpeta negra. Rodrigo la abrió con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al leer los extractos bancarios, bolsos de diseño falsificados, viajes clandestinos con otros hombres, deudas de juego. «Me arruinaste», rugió Rodrigo, agarrando a Valeria por los hombros y sacudiéndola frente a todos los presentes de la alta sociedad. «He estado trabajando de sol a sol para pagar a esos prestamistas y tú te gastaste el dinero en hoteles con otro idiota». «Suéltame», dijo Valeria empujándolo histérica. «Mírate, eres patético. Solo me quedé contigo porque pensé que recuperarías tu dinero». La multitud murmuraba, tomaba fotos, grababa la decadencia más absoluta de la familia Montenegro. Fue poesía visual. Pero yo no había terminado. «Rodrigo». Llamé su atención. Él se giró hacia mí respirando con dificultad, con lágrimas de rabia en los ojos. «Viniste aquí buscando una inversión de millones del Grupo Sombra para salvar tu patética vida, ¿verdad?
Rodrigo asintió tragando saliva. Su ego completamente aplastado, cayó de rodillas frente a mí. El gran Rodrigo Montenegro, el príncipe de la ciudad, de rodillas ante la mujer que había arrojado a la lluvia. Catalina, por favor, suplicó arrastrándose un paso. Sé que me equivoqué. Fui un estúpido. Ella me manipuló. Mi madre me manipuló. Todavía te amo, Catalina. Eres la única mujer que he amado. Por favor, convence a Alaric. Inviertan en mi empresa. Haré lo que sea. Seré su esclavo. Alaric soltó una carcajada baja, cruel e implacable. Tocar a mi esposa con esa boca sucia es firmar tu sentencia de muerte. Gusano. Por favor, Alaric. Somos hermanos. La misma sangre, rogó Rodrigo llorando patéticamente. Me arrodillé lentamente hasta quedar a la altura del rostro empapado en lágrimas de Rodrigo. Lo miré con la piedad que uno le tendría a una cucaracha antes de pisarla. Hermanos, susurré, asegurándome de que el micrófono de mi vestido captara cada palabra. ¿Tú crees que Alaric te odia solo porque le robaron su herencia, Rodrigo? Rodrigo me miró confundido. ¿Qué? El accidente de coche de hace 10 años. El que mató a tu padre y casi mata a Alaric. Me acerqué a su oído. No fue un accidente. Tu madre, doña Leonor, cortó los frenos. Quería que Alaric muriera para que tú, el hijo inútil, heredaras todo. Alaric lo descubrió hace 6 meses gracias a una confesión de tu madre bajo cierta presión de nuestros abogados. Rodrigo se quedó petrificado. Sus ojos se inyectaron en sangre. No, mi madre no haría eso. Oh, lo hizo. ¿Y sabes qué más hizo tu madre, Rodrigo? Saqué un pequeño pendrive de mi bolso y se lo dejé caer en el regazo. Aquí está el contrato de los prestamistas a los que les debes tu vida. Los usureros. Adivina quién es el dueño de esa empresa de préstamos. Rodrigo miró el pendrive, miró a Alaric, miró mi sonrisa depredadora. Yo, dijo Alaric. Así que técnicamente tu deuda es con nosotros. Y la fecha de vencimiento fue ayer, concluí poniéndome de pie de nuevo. Los hombres de Alaric ya están en la casa de tu madre. La están desalojando mientras hablamos. Rodrigo soltó un grito gutural, un sonido de pura desesperación y dolor, llevándose las manos a la cabeza. Me han destruido. No me queda nada. Mátame, Oloritz. Mátame ya. Alaric lo miró con asco. La muerte es un regalo que no mereces. Vivirás, Rodrigo. Vivirás sabiendo que todo lo que alguna vez deseaste lo tengo yo. La empresa, el imperio y la única mujer que valía la pena en tu patética vida. Y cada día que te despiertes en el basurero donde perteneces, recordarás que fuiste tú mismo quien me la entregó en bandeja de plata. Me di la vuelta entrelazando mi brazo con el de mi esposo. Vámonos, amor. Dije en voz alta para que todos escucharan. El aire aquí huele a basura. Tenemos que volver a casa. Nuestros gemelos nos esperan. Al escuchar la palabra gemelos, Valeria, que había estado sollozando en el suelo, levantó la cabeza. Sus ojos estaban desorbitados por la locura. Se levantó de un salto sacando algo de su bolso alquilado. Un cuchillo de carne. Si yo no puedo tener nada, tú tampoco. Chilló Valeria corriendo hacia mí como un animal rabioso. La multitud gritó. Ni siquiera parpadeé. Antes de que Valeria pudiera acercarse a 2 metros, Alaric se movió con una velocidad antinatural para un hombre de su tamaño. Con un solo movimiento fluido desarmó a Valeria, le rompió la muñeca con un chasquido sordo que resonó en el salón y la arrojó contra la mesa del buffet. Cristales, comida y botellas de champán se estrellaron sobre ella. Valeria aulló de dolor agarrándose el brazo roto. La seguridad del hotel y los hombres de Alaric intervinieron de inmediato, inmovilizándolos a ambos en el suelo. Miré a mi hermana revolcándose en los restos de la fiesta, llorando y sangrando. Llévenselos a la policía, ordenó Alaric fríamente. Intento de asesinato en primer grado. Tienen la grabación de las cámaras del hotel. Que se pudran en una celda. Salimos del salón caminando sobre la alfombra roja, impecables, intocables, mientras los gritos de Rodrigo y Valeria se desvanecían en el fondo, ahogados por el sonido de las sirenas de policía que se acercaban. Esa noche,
Cuando llegamos a nuestra fortaleza en la montaña, subí a la habitación de los niños. Ares y Lira dormían plácidamente en sus cunas de roble oscuro. Sus respiraciones eran suaves y rítmicas. Alaric entró en la habitación, se quitó el saco y lo dejó en una silla. Se acercó a mí por detrás, envolviendo sus fuertes brazos alrededor de mi cintura, apoyando su barbilla en mi hombro. Observamos a nuestros hijos juntos. Finalmente están en el lugar al que pertenecen, murmuró su voz suave, un contraste absoluto con el monstruo que era para el resto del mundo. Bajo la bota de mi reina. Me giré en sus brazos, pasando mis manos por su pecho firme, sintiendo el latido de su corazón. El corazón de un hombre que quemó el mundo entero solo para mantenerme a salvo. Pensaron que podían enterrarme, le susurré acariciando la cicatriz de su rostro. Pero no sabían que yo era una semilla. Él sonrió. Esa sonrisa oscura y posesiva que me volvía loca. Me besó con la intensidad de 1000 tormentas. Y creciste para ser la flor más venenosa de mi jardín, respondió contra mis labios. Para siempre, mi pequeña víbora. Para siempre, mi rey de sombras. El Imperio Montenegro cayó esa noche. Las portadas de los periódicos al día siguiente mostraron la humillante detención de Rodrigo y Valeria. Doña Leonor terminó en un asilo estatal de pésima calidad, financiado anónimamente por una fundación de caridad que yo dirigía. Aprendí algo muy valioso de toda esta pesadilla. La bondad no te protege de los monstruos, te convierte en su presa. Si quieres sobrevivir en un mundo de lobos, tienes que dejar de ser la oveja. Tienes que aprender a aullar más fuerte, a morder más duro y a convertirte en la reina de la manada. Y si encuentras al lobo más grande y temible del bosque, asegúrate de que se enamore locamente de ti, porque la mejor venganza no es solo destruir a tus enemigos, es vivir una vida tan absurdamente perfecta, rica y poderosa, que el simple hecho de que respires sea una tortura eterna para ellos. Años después, en la cima más alta de la ciudad que una vez nos había humillado, nuestra torre de cristal negro se erguía como un monumento al poder absoluto. Desde el ático de 3 pisos, con paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de 360 grados, observaba cómo las luces de la metrópolis parpadeaban como estrellas sometidas. Habían pasado 12 años desde aquella noche de tormenta en la que salí de la mansión Montenegro bajo la lluvia envuelta en el abrigo de Alaric. 12 años en los que convertí el dolor en un imperio y la traición en mi mayor fortaleza. Ares y Lira, nuestros gemelos, ya tenían 10 años. Corrían por los jardines interiores del ático, diseñados como un bosque artificial con árboles centenarios traídos de los Alpes. Ares, alto para su edad, practicaba artes marciales con su padre cada mañana al amanecer. Sus movimientos eran precisos, letales, heredados de la sangre Montenegro, pero perfeccionados por la disciplina de las sombras. Lira, con ojos azules idénticos a los de Alaric, era un genio digital. A los 9 años ya había hackeado el sistema de seguridad de una multinacional rival, solo para demostrar que podía hacerlo. Eran mi orgullo, mi legado y mis armas más afiladas. Una mañana de otoño, mientras tomaba café negro en la terraza, mi teléfono vibró. El nombre en la pantalla me hizo sonreír con frialdad. Hospicio Estatal San Judas. Doña Leonor agonizaba. La mujer que había orquestado mi destrucción ahora pedía verme por última vez. Alaric entró en la habitación, aún con el sudor del entrenamiento. Su cicatriz cruzaba su rostro como un recordatorio eterno de la traición familiar. Se acercó por detrás y besó mi cuello. No vayas. No le des esa satisfacción. Pero yo insistí. Quería ver con mis propios ojos cómo se apagaba la última chispa de la mujer que me había llamado incubadora. Llegué al hospicio con un abrigo de cachemira negro y una escolta de 8 hombres armados. El lugar olía a desinfectante barato, orina y derrota absoluta. La habitación de doña Leonor era un cubículo gris con una ventana enrejada. Ella yacía en una cama metálica, reducida a piel y huesos, con los ojos hundidos y la respiración entrecortada. Cuando me vio entrar, intentó incorporarse, pero su cuerpo ya no respondía. Catalina, susurró con voz rota. Me senté en la silla junto a su cama, cruzando las piernas con elegancia. Vine a darte las gracias, Leonor. Sin tu ambición desmedida, nunca habría descubierto mi verdadero poder. Gracias por subestimarme. Gracias por entregarme a tu hijo mayor en bandeja de plata.
Ella soltó una risa amarga que terminó en una tos violenta. Valeria, Rodrigo, ¿dónde están?, preguntó con los ojos llenos de desesperación. Valeria cumple 15 años en prisión de máxima seguridad. Se volvió completamente loca con el tiempo. Pasa sus días gritando mi nombre en una celda de aislamiento acolchada, dibujando mi rostro en las paredes con su propia sangre. Rodrigo limpia baños en una estación de servicio en las afueras más miserables de la ciudad. Duerme en un cuartito sin ventanas, come sobras y cada mes recibe una foto de Ares y Lira para que nunca olvide lo que perdió para siempre. Las lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas de la anciana. «Eres un monstruo». «No, Leonor. Soy exactamente lo que ustedes crearon. Antes era una oveja inocente. Ahora soy la loba que devoró a toda la manada y se convirtió en reina». Me incliné hacia adelante y bajé la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. «Recuerda esto mientras te mueres. Cada vez que cerrabas los ojos en esta cama, yo estaba en mi torre de cristal, besando al hombre que debías haber destruido y criando a los herederos que nunca tendrás». Salí de esa habitación sin mirar atrás. Esa misma noche organicé una cena privada en nuestra mansión. Solo familia, Alaric, los gemelos y yo. Mientras cenábamos langosta y vino de cosecha exclusiva, recibí un mensaje. Rodrigo había intentado suicidarse esa tarde cortándose las venas en el baño del trabajo. Fracasó, como siempre. Alaric levantó su copa de vino tinto. «Por mi reina. Por los años que quemamos el mundo juntos». Brindé con él, sonriendo con esa frialdad que ya era mi marca registrada. «Todavía no hemos terminado, amor. Hay una nueva generación de Montenegro que intenta recuperar lo que les quitamos. Un primo lejano llamado Dimitri que cree que puede desafiarnos». Ares dejó el tenedor y me miró con ojos idénticos a los de su padre. «¿Quieres que lo destruyamos, mamá?». Lira sonrió con malicia infantil. «Yo puedo arruinar su crédito, sus redes sociales y sus cuentas offshore en 10 minutos». Reí suavemente, acariciando la cabeza de ambos. «Todavía no, mis lobitos. Dejemos que crean que tienen una oportunidad. La caída es mucho más dulce cuando se creen cerca de la cima». Durante los siguientes meses observamos en silencio cómo Dimitri Montenegro intentaba reconstruir el viejo imperio. Compró acciones residuales, contactó a viejos aliados e incluso intentó seducir a una de mis socias. Pero yo ya había tejido una red invisible a su alrededor. Cada movimiento suyo era anticipado. Cada aliado que ganaba lo perdía semanas después por escándalos fabricados. Alaric y yo pasábamos las noches planeando en la cama, con su cuerpo posesivo sobre el mío, susurrando estrategias entre besos feroces. Me entrenó aún más duro. Me enseñó a leer los mercados como si fueran libros abiertos, a destruir reputaciones con una sola llamada, a convertir el miedo en lealtad. Me convertí no solo en la viuda negra, sino en la emperatriz de las sombras. Los gemelos crecían a nuestro lado como dos depredadores perfectos. Ares dominaba 5 artes marciales y hablaba 4 idiomas. Lira había creado su propio sistema de inteligencia artificial que podía predecir caídas bursátiles con 98% de precisión. Un día, cuando cumplían 11 años, les regalamos algo especial. Les mostramos la habitación secreta debajo de la torre, donde guardábamos todos los documentos, videos y pruebas de la destrucción de la familia Montenegro. Les contamos la historia completa, sin omitir detalles. Queríamos que supieran exactamente de qué sangre venían. Ares apretó los puños. «Papá, ¿algún día podré romperle los huesos a Rodrigo?». Alaric sonrió con esa oscuridad que tanto amaba. «Cuando seas mayor, hijo. Pero primero aprende a hacer que sufran sin tocarlos». Lira ya estaba frente a una pantalla. «Mamá, ¿puedo filtrar esto a la prensa?». Mostró un video antiguo de Rodrigo limpiando baños. «Todavía no, mi genio. Guardémoslo para el golpe final». Los años siguieron pasando. A los 15 años de los gemelos, Dimitri Montenegro cometió su error fatal. Organizó una gala para intentar reunir a los viejos inversionistas y anunció públicamente que recuperaría el legado familiar. Invitó a toda la élite, incluyéndonos a nosotros. Aceptamos la invitación. Esa noche Alaric y yo bajamos de nuestra torre en un Rolls Royce Phantom blindado.
Yo llevaba un vestido rojo sangre con escote profundo y abertura hasta el muslo. Alaric, impecable en smoking negro, con su cicatriz destacando bajo las luces. Entramos al salón y el silencio fue inmediato. Dimitri palideció al vernos. Rodrigo estaba allí también, contratado como mesero para humillarlo aún más. Cuando nos vio, dejó caer la bandeja de copas. El cristal se hizo añicos. Valeria no estaba, seguía encerrada, pero habíamos enviado un video en vivo de la gala a su celda. Me acerqué a Dimitri con una sonrisa dulce. Primo, qué gusto verte intentando jugar en la Liga de los Grandes. Él intentó mantener la compostura. Catalina, Alaric. Creí que tendrían la decencia de no venir. Alaric soltó una risa baja. Decencia es una palabra que tu familia nunca entendió. La noche avanzó. Permitimos que Dimitri diera su discurso. Prometió recuperar Montenegrotec, vengar a su tía Leonor y restaurar el honor familiar. La gente aplaudía por compromiso. Entonces llegó nuestro turno. Subí al escenario con un micrófono. Queridos amigos, hoy quiero compartir una verdad. Mostré en la pantalla gigante todos los documentos, la confesión de doña Leonor cortando los frenos, las deudas de Rodrigo con nuestros prestamistas, las infidelidades de Valeria, cada fraude, cada mentira. El salón explotó en murmullos. Dimitri intentó detener la proyección, pero Lira, desde nuestra torre, ya había bloqueado todos los sistemas. Rodrigo cayó de rodillas en medio de los meseros, llorando abiertamente. Por favor, Catalina, ten piedad. Me arrodillé frente a él, frente a 300 personas. La misma piedad que tú tuviste cuando intentaste robarme a mis hijos y encerrarme en un manicomio. Ninguna. Alaric dio un paso adelante. Dimitri, tu intento termina aquí. Mañana todas tus cuentas estarán congeladas y tus propiedades embargadas. Y tú, Rodrigo, seguirás limpiando baños hasta que tu cuerpo no dé más. La seguridad nos escoltó afuera mientras el caos se desataba. Esa noche en nuestra cama, Alaric me hizo el amor con una pasión salvaje, como si cada victoria renovara nuestro fuego. Te amo, mi reina de hielo, susurró. Yo a ti, mi rey de sombras. Pasaron otros 5 años. Los gemelos ya tenían 20. Ares dirigía la división de seguridad del imperio. Lira controlaba toda la inteligencia digital. Nosotros, Alaric y yo, seguíamos al frente, más poderosos que nunca. Una noche recibimos la noticia. Rodrigo había muerto de un infarto en su cuartito miserable. Tenía solo 52 años. Valeria se suicidó en prisión semanas después. Doña Leonor ya llevaba años bajo tierra. La familia Montenegro había sido borrada del mapa. Organizamos una cena privada para celebrar el final definitivo. Solo nosotros 4. Ares levantó su copa. Por mamá, que convirtió el dolor en poder. Lira sonrió. Por papá, que nos enseñó a ser implacables. Alaric me miró con esos ojos azules que todavía me quitaban el aliento. Por ti, Catalina. Por convertirte en la pesadilla que ellos mismos crearon. Brindé con lágrimas de triunfo en los ojos. Y por nuestros hijos, que nunca tendrán que pasar por lo que yo pasé. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo nuestros pies, Alaric y yo salimos a la terraza. El viento frío nos envolvía. Miramos el horizonte juntos. ¿Crees que algún día se acabará esta sed de venganza?, pregunté. Él me abrazó por detrás. Nunca. Pero ahora es diferente. Ya no es dolor, es placer. Es poder. Es nosotros. 10 años más tarde, cuando yo tenía 48 y Alaric 52, seguimos reinando. Los gemelos ya eran adultos formidables que expandían el imperio por Asia y Europa. Ares se casó con una heredera de la mafia italiana. Lira creó su propia empresa de ciberseguridad que valía miles de millones. Nosotros seguíamos inseparables. Cada noche dormíamos entrelazados, recordando cómo una incubadora despreciada se convirtió en emperatriz. La mejor venganza, comprendí al final, no fue destruirlos rápido. Fue obligarlos a vivir lo suficiente para ver cómo yo construía un mundo donde ellos ya no existían, cómo crié hijos más fuertes, más ricos y más letales, cómo dormí cada noche en los brazos del hombre que ellos temían y cómo,
Incluso después de su muerte, su recuerdo seguía torturándolos en el infierno que les preparé. Si alguna vez alguien lee esta historia, que aprenda la lección. Nunca subestimes a la mujer silenciosa, a la hermana invisible, a la esposa que sonríe mientras planea. Porque cuando la traicionan no se rompe, se transforma, se convierte en algo mucho peor que sus enemigos. Se convierte en la reina que los entierra vivos y baila sobre sus tumbas. Y yo, Catalina Montenegro, lo hice todo con hielo en las venas, fuego en el corazón y el amor de un monstruo a mi lado para siempre.